en esta segunda parte, lo que vamos a hacer es trabajar 3 de las herramientas que el coaching tiene y que nos pueden acompañar, nos pueden ayudar en el acompañamiento espiritual. Solamente voy a compartir 3 de ellas y lo voy a hacer siempre siguiendo el mismo patrón. Primero la base bíblica, para que veamos que lo que estamos compartiendo ni viene del mundo de la empresa, ni de la industria, ni estamos metiendo cosas raras en la iglesia, sino la base, la profunda base bíblica que hay. Después la explicación de la herramienta y en tercer lugar cómo la podemos aplicar. Y vamos a hacer prácticas. Ahora que ya tenemos el funcionamiento de los grupos en marcha, vamos a poder hacer las prácticas. Os voy a pedir que vayáis a la página 10 de vuestro manual. Ahora nos encontramos en la página 10 del manual. Como siempre, os intentaré ir guiando a través del manual para que podamos seguir los contenidos. Y ahora voy a compartir con vosotros la pantalla, ¿de acuerdo? A ver, esto no es la pantalla, esto es el chat. Comparto pantalla. Muy bien. Muy bien, pues lo que quiero, como estaba diciendo antes, a ver qué le pasa, que no está funcionando. Vale, lo que quiero compartir con vosotros son 3 herramientas que nos pueden ayudar a la hora de llevar a cabo el acompañamiento espiritual. La primera de estas herramientas es el escuchar a las personas. La segunda es el preguntar. Y la tercera y última de las herramientas que vamos a estar trabajando es la aplicación, el favorecer que las personas apliquen en su vida cotidiana aquello que han descubierto y de lo que han tomado responsabilidad. Vamos a pasar a la primera de estas herramientas, que es la herramienta del escuchar. Es muy interesante porque si vais a la página 10 tenéis algunas de las referencias bíblicas. Solamente he puesto alguna referencia bíblica. Evidentemente hay muchísimas más. Pero os he puesto algunas para que veamos cómo la Escritura nos habla acerca de la importancia de escuchar. Santiago, el hermano del Señor, dice que todo hombre tiene que ser pronto para escuchar y tiene que ser tardo para hablar. La Biblia nos enfatiza la importancia de escuchar, de ser rápidos para escuchar. También, si recordáis, la gran oración del pueblo de Israel, la Shema, hace precisamente énfasis en la importancia de escuchar. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Pero el énfasis es en escuchar. Y tenéis en vuestros manuales un pasaje de Jeremías, capítulo 13, que me ha parecido tremendamente interesante y por eso lo he reproducido para vosotros. Dice así el Señor, hablando a través del profeta Jeremías: este pueblo canalla que se niega a escuchar mis palabras, que sigue la maldad de su mente retorcida, que va tras dioses extraños dándoles culto y adorándolos, acabará como este cinturón que no sirve para nada. Pero lo que me llama la atención es cómo el Señor se queja de que su pueblo es un pueblo que se niega a escuchar, ¿verdad? Que se niega a escuchar. Y esto es tremendamente importante porque la Biblia hace mucho énfasis en la importancia de escuchar. Lo que quiero compartir ahora con vosotros, estoy en la página 11 de vuestros manuales, es que hay diferentes maneras de escuchar. Yo las voy a mencionar muy brevemente porque las tenéis explicadas en el manual. Las voy a explicar para que tengamos conocimiento de ellas. El primer nivel de escucha es la escucha biológica. Esta es la escucha que todos escuchamos, vamos, valga la redundancia. Todos tenemos siempre activada, ¿verdad? Si ahora no estás utilizando audífonos, probablemente si te paras por un momento vas a ver que hay un montón de ruidos a tu alrededor. Yo, a pesar de que tengo los audífonos con reducción de ruidos, puedo escuchar los vehículos de la calle porque estoy en una calle muy ruidosa. Puedo escuchar que a mi lado mi esposa está haciendo cosas en la casa. Es decir, la escucha biológica es algo que siempre está activado y que siempre tenemos en marcha.
Ese es el nivel más básico de escucha. Pero después hay otro nivel de escucha que es la escucha fingida, ¿verdad? Es cuando pretendemos que escuchamos. Domingo en la iglesia cuando el sermón es muy aburrido. Escucha fingida, ¿verdad? Pretendemos que escuchamos, pero nuestra mente vaga, ¿verdad? Por cualquier otra parte del universo. Pero incluso a veces podemos decir que sí con la cabeza para que el predicador piense que realmente le estamos escuchando. La escucha fingida es la escucha del esposo cuando hay un partido de fútbol y la esposa le habla, ¿verdad? Que pretende que le está escuchando, pero que realmente no le está escuchando. Muchas veces nosotros pretendemos o hacemos ver que estamos escuchando a las personas, pero las personas se dan cuenta de que nuestra escucha es una escucha fingida. Otro nivel de escucha sería la escucha selectiva. Es decir, hay mucha información que estamos recibiendo, pero solamente paramos atención o solamente escuchamos aquello que nos interesa. Esto, por ejemplo, es típico de los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes tienen escucha selectiva, solamente escuchan aquello que les interesa escuchar. Todos tenemos también escucha selectiva. Podemos estar en una conversación donde nada nos interesa, pero una parte de la conversación nos llama la atención y escuchamos, ¿verdad? Aquello que nos interesa, nos centramos en ello, pero lo que no nos interesa, realmente no nos centramos. Muchas veces cuando estamos haciendo consejería o estamos en situaciones de iglesia, hacemos escucha selectiva o escucha fingida, ¿verdad? Pretendemos estar allá, pero no estamos allá. El siguiente nivel de escucha es lo que llamamos escucha activa. La escucha activa es cuando realmente nuestros 5 sentidos están presentes. Luego hablaremos de que hay diferentes maneras de escuchar, pero con la escucha activa nuestros 5 sentidos están presentes. Escuchamos realmente lo que la persona dice y lo que la persona no dice. Escuchamos cómo es su lenguaje corporal. Escuchamos cómo son sus emociones. Apagamos todo el ruido mental que puede haber en nuestra mente para realmente poder estar centrados en escuchar lo que la persona dice. Para mí la escucha activa es tremendamente importante y si os dais cuenta, conforme vamos subiendo hacia arriba, la escucha se hace más difícil y más complicada. Aquí realmente la escucha activa es un esfuerzo intencional. Para mí, que soy una persona hiperactiva, muchísimas veces para poder escuchar activamente tengo que desconectar todo el ruido interior que hay en mi mente, que no es poco, ¿verdad? Tengo que hacer un acto consciente de apagar los ruidos para escuchar a la otra persona. ¿Sabéis lo que me pasa? Que como todos vosotros, yo soy un líder que ha sido capacitado y adiestrado para decir y para mandar. Y por lo tanto, cuando estoy escuchando, muchas veces es difícil para mí la escucha activa porque mi mente ya está pensando el consejo que le quiero dar, lo que le voy a decir, la respuesta que voy a articular y por lo tanto ya no estoy escuchando. ¿Me hago entender? No estoy teniendo una escucha activa. En el momento en que yo he empezado a buscar la respuesta o a buscar el consejo o a buscar lo que le voy a decir, dejo de escuchar y por lo tanto dejo de percibir la información. E incluso si es apropiado el decirle algo a la persona, lo que le voy a decir a la persona va a estar mermado porque hace tiempo que he dejado de escucharla. Me parece que no estoy compartiendo con vosotros nada que no hayáis experimentado en más de una ocasión, ¿verdad? La dificultad de realmente apagar todo ese ruido interno. Y finalmente tenemos la escucha empática. La escucha empática es cuando no solamente escuchamos con nuestra mente, cuando escuchamos con nuestras palabras, sino que la escucha empática es cuando realmente escuchamos de corazón a corazón. Va más allá de simplemente las palabras. Podemos entender las emociones que hay en lo que la persona nos está diciendo. Podemos entender el dolor, la ansiedad, el miedo de la persona que está compartiendo con nosotros. Para mí, un ejemplo bíblico muy claro de lo que es la escucha empática
es lo que nos dice el libro de Hebreos acerca del Señor Jesús. En el libro de Hebreos se nos dice, nosotros no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. ¿Recuerdan? Sino que tenemos uno que ha experimentado en todas las dimensiones la experiencia humana, incluida la tentación, a excepción del pecado. Cuando yo oro, cuando yo hablo con Jesús, no estoy teniendo un interlocutor que no puede entenderme. Estoy hablando con alguien que tiene escucha empática, ha sido ser humano, ha vivido la experiencia de ser humano, ha vivido todas las dimensiones de la humanidad a excepción del pecado, incluida la muerte. Por lo tanto, el Dios que nos escucha es un Dios que escucha empáticamente. Para mí esta es la dimensión más difícil. Podéis ver que como toda buena pirámide, la base es muy ancha, pero conforme vamos subiendo hacia la cúspide se va volviendo más estrecha. La escucha empática es realmente un esfuerzo. La escucha empática es un acto de la voluntad, de conectar, de desear conectar con la otra persona, de corazón a corazón. ¿Me he sabido explicar? ¿Tiene sentido para ustedes lo que quiero decir con la escucha empática? Y creo que esta es la manera como realmente Dios nos escucha. Pero hay diferentes maneras de escuchar. Nosotros podemos escuchar de diferentes maneras y me gustaría que fueran a la página 13 de sus manuales porque quiero compartir diferentes maneras en que ustedes pueden escuchar. Aparte de escuchar con las orejas, escuchamos con muchas más cosas y déjenme que lo comparta para ustedes. Nosotros escuchamos con nuestra mente. Escuchamos con nuestra mente, ¿verdad? Cuando estamos escuchando con nuestra mente, para mí es muy importante. Es el hecho de que yo desconecto todos los ruidos. Si ven ustedes en la página 12, ustedes tienen algunas de las sugerencias de lo que significa escuchar con la mente. Entramos en su marco de referencia. Nos damos cuenta de las palabras que las personas están diciendo, de las cosas que la persona está diciendo. Para mí, sobre todo, cuando hablamos de escuchar con la mente, tiene que ver que yo apago todo mi ruido interior. Todo mi ruido interior. Todo ese ruido interno, toda esa conversación interna que yo tengo de manera constante, para centrarme única y exclusivamente en escuchar al otro. Otra manera de escuchar sería escuchar con nuestro cuerpo. Sería escuchar con nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir escuchar con nuestro cuerpo? Que hay un contacto visual con la persona. Que realmente si yo me inclino hacia adelante, lo que estoy haciendo es demostrarle a la persona que tengo interés por ella. Si yo estoy hablando con alguien, pero estoy mirando en otra dirección, estoy mirando mi celular, estoy mirando mi computadora, no estoy escuchando con mi cuerpo. Tal vez mis orejas están ahí, pero mi cuerpo está transmitiendo el mensaje de que no es importante para mí lo que la persona está diciendo. Todos hemos sentido la desagradable experiencia de estar hablando y que la otra persona está mirando el celular o está haciendo otras cosas. Y uno se siente como menospreciado, ninguneado, no soy importante para esa persona, no me presta atención. Así que escuchar con el cuerpo es muy importante. Otra manera de escuchar es escuchar con nuestras palabras. ¿Qué quiere decir escuchar con nuestras palabras? Imagínense que yo estoy hablando con alguien, una persona a la que estoy acompañando espiritualmente. Imagínense que esa persona me está compartiendo una situación. Lo que yo hago para escuchar con mis palabras es que a veces le digo a la persona, disculpa, supongamos que la persona se llama Ernesto. Disculpa, Ernesto, déjame estar seguro de que te he entendido bien. Lo que te he escuchado decir es esto y esto. Si lo que yo le he compartido a Ernesto es lo que realmente él me ha compartido, me dirá, sí, Félix, has entendido lo que yo te quería decir. ¡Qué bien! Porque yo estoy entendiendo bien a Ernesto, pero además
qué bien para Ernesto, que se da cuenta de que yo lo estoy escuchando. ¿Me estoy sabiendo explicar lo que quiero decir escuchar con mis palabras? Cuando yo le confirmo al otro, cuando yo le digo al otro lo que he escuchado, cuando yo le pido al otro que reafirme y que confirme aquello que yo estoy escuchando. Es importante para mí y también es importante para la otra persona. Estoy demostrándole que estoy escuchando con mis palabras. Otra manera de escuchar sería con mi intuición. La intuición dicen que es una percepción no racional de la realidad. La intuición es una percepción no racional de la realidad. Dicen que la intuición, que es más propia de las mujeres, y lo digo en un sentido positivo, no negativo, que es más propia de las mujeres que de los hombres, es la inteligencia yendo a 1000 por hora. ¿De acuerdo? La inteligencia yendo a 1000 por hora. Es decir, captamos con mucha más rapidez de lo que el cerebro puede procesar de manera normal. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo estoy seguro que sí, que a veces estás escuchando a una persona y dices, esta persona me está engañando. Esto que dice no tiene ningún sentido. Esto que dice no va a ningún lugar. Esto no parece que sea cierto. Aquí hay más de lo que me está explicando. ¿Me hago entender? Entonces, estoy escuchando más allá de lo que dice. Estoy escuchando a veces lo que no dice. Estoy escuchando el tono como lo dice. Y la intuición me está diciendo que hay mucho más de lo que yo realmente estoy escuchando con el mensaje que estoy percibiendo de él. Por eso dicen que la intuición es una percepción no racional, no digo que sea irracional, una percepción no racional de la realidad. Otra manera de escuchar, y esta para mí es tremendamente importante, es con el Espíritu Santo. Escuchar con el Espíritu Santo. Déjenme que les explique una experiencia de lo que es escuchar con el Espíritu Santo. Estos últimos, pero quiero verles para poderla compartir, por lo que hablábamos antes, cuando escuchamos y hay un contacto visual, no solamente estamos escuchando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, sino también con nuestro cuerpo. Esta semana he tenido la experiencia de estar acompañando espiritualmente a una persona. Llevo ya varios meses acompañándola. Y esta persona es una persona que cuando era niño fue abandonado por sus padres y criado por una persona de su entorno. Él hoy en día es un hombre de negocios muy exitoso, pero fue abandonado cuando era pequeño y cuando no se portaba bien, estos familiares que lo adoptaron siempre le amenazaban con devolverlo si no se portaba bien. ¿Me hago entender? Imagínense, alguien abandonado, alguien que los padres no lo han querido, alguien que además recibe la amenaza constante de que si no te portas bien, te abandonaremos, te devolveremos. Entonces, esta situación se traspasa a Dios. Dios es alguien que me puede abandonar. ¿De acuerdo? El otro día estamos hablando, haciendo nuestra sesión de acompañamiento espiritual, y el Espíritu Santo dice, háblale de la parábola de la oveja perdida. O sea, es una impresión que Dios pone en mi corazón, el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Digo, háblale de la... Y yo le digo, oye, ¿cómo relacionas la parábola de la oveja perdida con tu situación de abandono? ¿Qué dice este pasaje de la Escritura para ti? Para esta persona fue un cambio de perspectiva, ¿no? Porque alguien que siempre ha sido abandonado, alguien al que le amenazaban con sentirse amenazado, ve en la parábola de la oveja perdida a alguien que no solamente no te va a abandonar ni no te va a devolver, sino que va a dejar a las otras 99 y va a ir a buscarte. Pero esto no fue la reflexión que yo le hice. Esta fue la reflexión que él hizo simplemente al mencionarle qué significado tiene para ti la parábola de la oveja perdida. ¿Me hago entender lo que quiero decir escuchar
con el Espíritu Santo, cuando realmente el Espíritu Santo te dice, lanza esto. Porque yo creo que el acompañamiento espiritual siempre es una conversación a tres. El acompañado, el acompañante y el Espíritu Santo. Y el acompañante y el acompañado, el mentor y el pupilo, tienen que ser sensibles a la intervención del Espíritu Santo en cualquier momento de la conversación. ¿Supe explicar lo que quiere decir escuchar con el Espíritu Santo? Por eso yo siempre que empiezo una conversación de acompañamiento espiritual o de mentorado, siempre oramos para que el Espíritu Santo se una en nuestra conversación. Porque Él es el que nos guía toda la verdad, porque nos enseña todas las cosas. Recuerdan que lo que queremos a través del acompañamiento espiritual es que la persona gane ¿en qué? En conciencia y responsabilidad. Pero qué bien que el Espíritu Santo crea conciencia de que yo no te voy a abandonar. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Imagínense lo significativo que es esto para una persona de más de 40 años que toda su vida ha tenido que vivir con esta sensación de que cualquiera me puede abandonar. Me supo explicar, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí, vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es una práctica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una práctica de escuchar. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Esta práctica va a durar 10 minutos. A través del chat, una vez que ustedes estén en los grupos pequeños, yo les voy a enviar las instrucciones de la práctica a través del chat, ¿de acuerdo? En castellano, en francés y en inglés. El inglés y el francés está traducido con el Google Translator, así que si hay alguna barbaridad, no es culpa mía, es culpa del Google Translator, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, Gerson, nos divides en grupos, vamos a tener 10 minutos y las instrucciones vienen una vez que ustedes estén en grupos pequeños a través del chat, ¿de acuerdo? Venga, bendiciones. La finalidad que pretendíamos por medio de esta práctica es que pudiéramos hacer un esfuerzo por escuchar. Una de las cosas que les puede ayudar muchísimo, muchísimo para escuchar, y este es un tip que yo les recomiendo que siempre, siempre lo pongan en práctica, es que cuando estén ustedes en una conversación con una persona, cada cierto tiempo, pero de una manera natural, le digan a la persona, permíteme que te comparta lo que hasta ahora he entendido. Quiero estar seguro de que te estoy escuchando y entendiendo bien. ¿Me hago entender? El simple hecho de decirle a la persona, quiero estar seguro de que te estoy entendiendo y escuchando bien, y ustedes le dan un retorno a la persona de lo que han escuchado. La persona confirmará el retorno o por el contrario lo clarificará. ¿Me hago entender? Confirmará el retorno diciéndole, sí, realmente es lo que quería compartirte, Félix. Lo has entendido perfectamente. O lo clarificará y dirá, no, este punto no es lo que yo quería decir. O esto no es lo que yo quiero expresar. Fíjense que esto es tremendamente potente. Porque si no me clarifican, es decir, si no me confirman lo que estoy escuchando, yo puedo estar montándome una película mental y no entender nada de lo que el otro me está diciendo. Y si llega el momento en que tengo que dar un consejo o tengo que relacionarlo con un pasaje de la Biblia o tengo que dar una exhortación, estaré haciendo algo completamente fuera de contexto porque no he entendido lo que la persona quiere decir. ¿Tiene sentido? Porque no he confirmado y no he verificado que estoy escuchando bien. La segunda cosa importante es que si yo no he escuchado o no he entendido bien, la persona me clarifica y eso es tremendamente útil para mí. Porque me ayuda a entender lo que realmente quería decir y no lo que yo he creído que estaba diciendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que trato de compartir con ustedes? Entonces, es un tip muy fácil, pero muy potente. Aparte de que cuando yo tengo que dar un resumen a la persona de lo que estoy escuchando,
automáticamente me centro en escuchar y no en responder. Y no en lo que le voy a decir a continuación. ¿Me supe explicar? Es decir, si yo le tengo que dar a Milton un retorno de lo que Milton me está hablando, tengo que estar atento. Porque le tengo que decir lo que he entendido y tengo que esperar que él me lo rectifique, me lo afirme o me lo clarifique. Por lo tanto, no puedo estar gestionándole la pregunta que le voy a hacer, el consejo que le voy a decir o el sermón que le voy a soltar. Tengo que estar centrado en escuchar. Eso ayuda tremendamente a escuchar. ¿Hace sentido para ustedes lo que quiero compartir con esto? Entonces, introducir este hábito en nuestra escucha va a hacer que dramáticamente escuchemos mucho mejor, entendamos mucho mejor a las personas y podamos ayudarles a generar mayor conciencia. ¿Hasta aquí tiene sentido? Otra de las cosas importantes por las cuales vale la pena escuchar es que cuando escuchamos a alguien, cuando les estamos proveyendo un espacio para que puedan hablar sin interrupciones, estamos ayudando a que la persona pueda poner orden en sus ideas y en su mundo interior. Esta es una de las grandes ventajas de la escucha, ¿verdad? Cuando alguien te escucha, te permite que tú puedas poner orden en tu mundo interior, tú puedas ordenar tus ideas y permitir que fluyan. Habitualmente interrumpimos con tanta frecuencia que es imposible para la persona articular su discurso. No puede poner orden, no puede clarificar, no puede pensar porque constantemente estamos interrumpiendo. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido? Entonces, todos nosotros hemos experimentado que estamos compartiendo algo y la persona nos interrumpe, ¿no? Este tiempo atrás, que yo he tenido este accidente con mi brazo, estoy cansado de que la gente me pregunte, ¿qué es lo que te ha pasado con el brazo? Mira, pues tuve un accidente y me rompí el húmero. Uy, yo me rompí la cadera y no veas, a la gente le es igual la gente lo que quiere es hablar. Y por lo tanto tú ya te das cuenta de que bueno, lo importante es su cadera, no es tu húmero. Su cadera que se rompió hace 14 años, pero que todavía la vive como si fuera hoy. Bueno, bromas aparte. Lo importante de escuchar es que proveemos un espacio para que la persona realmente pueda clarificar, pueda tomar conciencia, pueda permitir que su pensamiento fluya. Y cuando nosotros escuchamos con nuestras palabras, preguntando, clarificando y pidiéndoles que nos confirmen lo que hemos escuchado, estamos seguros de que realmente estamos teniendo una escucha activa. ¿Tiene sentido hasta aquí? En el material tienen ustedes más contenidos acerca de la escucha, pero tenemos que pasar a la siguiente de las herramientas, y en este caso es la herramienta de preguntar. La herramienta de preguntar. Una de las cosas o uno de los mayores favores que le podemos hacer a una persona es hacerle preguntas potentes. Poderle hacer preguntas potentes. Recuerden que yo les estaba diciendo que en la Biblia podemos ver la base para esta herramienta del coaching. Dios es un Dios que constantemente está haciendo preguntas. Si ustedes van al Nuevo Testamento, ustedes van a ver la cantidad de preguntas que Jesús hizo a las personas con las que interactuaba. Por ejemplo, se encuentra con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Él podía haber dicho, ¿soy el Mesías, sí o no? Pero lo que dice es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a continuación, ¿qué es lo que pregunta? ¿Y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Las preguntas, como veis aquí, una pregunta es potente en la medida en que ayude a que las personas realmente puedan pensar. ¿De acuerdo? Cuando nosotros generamos reflexión en una persona, estamos ayudando a que esa persona crezca, adquiera conciencia y, como decíamos antes,
pueda adquirir responsabilidad. Y para esto es tremendamente importante el poder utilizar las preguntas. Nos encontramos ahora en la página 16, de sus manuales. ¿De acuerdo? Déjenme que les ponga algunos ejemplos que nos pueden ayudar en este sentido. Por ejemplo, esta pregunta: ¿estás contento con tu ministerio? Perdón, déjenme que me ponga en contacto con ustedes, porque he perdido el hilo y necesito recuperarlo, ¿vale? Se me ha apagado el ordenador donde tengo las diapositivas, se me ha apagado y ha habido un momento en que me he perdido. La segunda de las herramientas que yo quiero compartir con ustedes, hay que recuperar el contacto, es el hacer buenas preguntas. Las preguntas tienen la capacidad de hacernos pensar y de hacernos reflexionar. Todos ustedes tienen un cerebro dentro de sus cabezas, espero, y ese cerebro es tremendamente vago, es tremendamente perezoso. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa que está diseñada para ahorrar la mayor cantidad posible de energía. Por lo tanto, trata de ahorrar energía siempre que le es posible. Por eso trata de no pensar o trata de no plantearse cosas y de no reflexionar. Pero el cerebro, si hay algo que no puede resistir, es una buena pregunta. Las preguntas para el cerebro son como las pelotas para los perros. Cuando las lanzas, no pueden dejar de ir detrás de ellas. Necesariamente tienen que ir detrás de ellas. Entonces el cerebro se activa con una pregunta, pero no se activa con cualquier pregunta, sino que se activa con aquellas preguntas que generan reflexión, dicho de otra manera, que generan conciencia en la persona. Si yo les pregunto a ustedes, ¿están contentos con su vida cristiana? ¿Cómo se puede responder esa pregunta? ¿Cómo se puede responder? O sí o no sé. Genera muy poca reflexión, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de una manera real e impactante experimentaste a Dios en tu vida cotidiana? ¿Genera reflexión esta pregunta? Muchísima más que la otra, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿estás feliz con tu iglesia? Me pueden contestar sí, no o no lo sé. Pero si yo les pregunto, ¿cuáles son los cambios que debería de implementar tu iglesia local para tener un impacto en la comunidad? ¿Genera reflexión? Sí, hasta el punto que se puede fundir el cerebro, ¿verdad? De tanta reflexión. Pero me hago entender. Lo que quiero compartir con ustedes es que si hacemos preguntas que generen reflexión, estamos ayudando a que las personas realmente puedan ampliar su conciencia. Y ampliando su conciencia puedan tomar responsabilidad sobre sus vidas. Génesis capítulo 3. Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? No es una pregunta retórica, Dios ya sabe dónde está Adán, ¿cierto? Lo que Dios quiere es que Adán piense acerca de lo que acaba de suceder en su relación con él. Génesis capítulo 4. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No lo sabe Dios dónde está su hermano Abel? Claro que lo sabe. ¿Qué es lo que Dios pretende? Lo que Dios pretende es generar reflexión en Caín sobre lo que ha sucedido con su hermano. Entonces ustedes van a ver que en las Escrituras, una y otra vez, Dios utiliza las preguntas, y tienen algunos ejemplos, tienen ustedes algunos ejemplos en la página 16, precisamente para generar reflexión en las personas, ¿no? Por ejemplo, Jesús le pregunta a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús no asume que lo que quiere es que le devuelvan la vista. Le pregunta qué es lo que quiere que haga por ti.
Me estoy explicando en la importancia que tienen las preguntas. Cuando nosotros hacemos preguntas que generan reflexión, le estamos haciendo a la persona un regalo, porque esa pregunta le puede ayudar a ampliar su conciencia y consecuentemente tomar responsabilidad y consecuentemente actuar. Déjenme que comparta algunas de las preguntas que ustedes tienen también en su material y lo tienen en la página 17 de su material, ¿de acuerdo? Del manual. Pero yo las voy a compartir con ustedes en la pantalla. Fíjense la primera pregunta. ¿Estás contento con tu ministerio? Genera muy poca reflexión. Se puede contestar con un sí, un no o no sé. Veamos esta otra. ¿Cómo te sientes con el ministerio? Aquí estamos entrando en el nivel de emociones. La persona tiene que pensar un poquito más. No es una pregunta que genere excesiva reflexión, pero genera más que la anterior. Estamos hablando a nivel de emociones. ¿Cómo me siento? Y por lo tanto la persona puede escanear todo lo que está sintiendo con respecto al ministerio y ver cuáles son las emociones que siente. Fíjese esta tercera. ¿Qué es lo más gratificante de tu ministerio? ¿Ven cómo vamos aumentando el nivel de reflexión y el nivel de profundidad? Sigamos con otra. ¿Qué relación hay entre tu ministerio y el llamamiento de Dios en tu vida? Esta es realmente potente. Aquí estamos entrando ya en un nivel mucho más potente. Estamos entrando en el nivel de sentido, de propósito en la vida. ¿Estoy en el lugar donde debería de estar? Fíjense esta otra. ¿Por qué razón te condujo Dios a este ministerio? Y la última de todas. ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido en tu vida personal? Fíjense que hemos pasado de preguntas que se pueden responder con un sí y con un no a preguntas que exigen reflexión, que exigen pensar sobre tu vida, que exigen pensar sobre tu relación con Dios, sobre tu ministerio. Entonces, el mejor regalo que nosotros le podemos hacer a uno de nuestros discípulos o a una persona a la que estamos acompañando espiritualmente es hacerle buenas preguntas. Preguntas que les ayuden a reflexionar. Fíjense la diferencia entre decir y preguntar. Cuando yo digo es mi información, es lo que yo considero relevante. Cuando pregunto, hago que la persona tenga que pensar y reflexionar sobre su vida. Ahora vamos a hacer una práctica de preguntas, pero esta, afortunadamente, no necesitamos las instrucciones. Se las voy a dar yo y las voy a dar verbalmente, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que, por favor, vayan ustedes a sus manuales y concretamente vayan a la página 19 de sus manuales, ¿de acuerdo? ¿La tienen? Página 19 de sus manuales. ¿Ven que hay toda una lista de preguntas? A la izquierda hay una lista de preguntas y a la derecha hay un espacio en blanco. ¿Lo ven ustedes? ¿Lo tienen ubicado? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, muy rápidamente van a ver todas las preguntas que aparecen en la columna de la izquierda son preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es una pregunta que se puede contestar con un sí o con un no. Y por lo tanto las preguntas cerradas son las que generan menos reflexión. El cerebro las ama porque no tiene que gastar nada de energía. Sí o no sé. Y aún ahorra más energía. No sé. Pero las preguntas abiertas, las que exigen reflexión, estas son las más difíciles de hacer. Entonces nos vamos a dividir en grupos pequeños y durante 10 minutos lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Agarrar todas estas preguntas que están cerradas y convertirlas en preguntas abiertas. Es decir, preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no. ¿De acuerdo? Déjenme que les ponga un ejemplo para ilustrarlo. Vamos a la pregunta 15. Esta es la pregunta ideal para cuando tienes hijos en edad escolar. Pregunta 15. ¿Te ha ido bien el día en la escuela? ¿Cómo se puede responder eso? ¿Sí o no? O ni siquiera responder, ¿no?
Pero ¿cómo podemos abrir la pregunta? Podemos abrir la pregunta de la siguiente manera. De todo lo que hoy has experimentado en la escuela, ¿qué ha sido lo más importante y lo más significativo para ti? Con esto a tu hijo adolescente le da un infarto, ¿verdad? Con esta pregunta. De todo lo que has experimentado hoy en la escuela, ¿qué ha sido lo más significativo para ti? Pero fíjense que hemos abierto una pregunta que se podía contestar con un sí o un no a algo que necesariamente implica mucho más. Vamos a ponerles otra, que no tenga que ver con los hijos, y les doy otro ejemplo. Pregunta 17. ¿Es el paso siguiente impartir visión en el equipo? ¿Lo ven? Pregunta 17. ¿Es el paso siguiente impartir visión en el equipo? Pregunta 17. ¿Cómo podríamos abrirla? ¿Cuál sería el siguiente paso importante para que tu equipo crezca? ¿Ven la diferencia? Cuando yo digo es impartir visión, el siguiente paso, le estoy dando mi opinión, lo que yo creo. Cuando yo le digo cuál sería el siguiente paso importante para el crecimiento de tu equipo, es una pregunta abierta y le obligo a reflexionar. Puede ser visión, puede ser formación, puede ser reclutamiento, puede ser levantar finanzas, puede ser acabar con el equipo, puede ser eliminar al líder, pueden ser 40.000 cosas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, durante 10 minutos agarramos estas preguntas y las convertimos, las 17, en preguntas abiertas. Adelante, que el Señor reparta suerte. Después de haber vagado viviendo perdidamente, ¿verdad? Como en la parábola del hijo pródigo, bienvenidos a la casa del Padre. Ayer estaba haciendo acompañamiento espiritual con un pastor y estábamos hablando sobre el tema de la identidad, ¿no? Cómo Dios nos ama y cómo Dios nos ama incondicionalmente y cómo Dios nos ama no solamente a pesar de nuestro pecado, sino con nuestro pecado, ¿verdad? Y estábamos comentando la parábola del hijo pródigo, de que cuando el hijo regresó a la casa del padre y el padre lo abrazó, el hijo debía de apestar a cerdo, ¿verdad? Después de haber estado viviendo tiempo y tiempo cuidando a los cerdos, el viaje de camino, la ropa vieja y sin lavarse, realmente debía de oler terrible. Pero creo que es una imagen muy potente de Dios nos abraza con lo que hay, ¿no? Bueno, bienvenidos a la casa del Padre, aunque volamos a cerdo algunos de nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar, si os parece. El ejercicio tenía como finalidad el poder abrir las preguntas. No es fácil abrir las preguntas. No es fácil convertir una pregunta que se puede contestar con un sí y con un no en una pregunta que necesariamente nos obligue a reflexionar. Fíjense, el Señor Jesús, que era el maestro de las preguntas, cuando se acerca recuerdan ustedes, un maestro de la ley, le dice: maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué hace Jesús? Le pregunta, ¿no? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué lees? ¿No? Fíjense, interesante, le responde con una pregunta que le obliga a reflexionar. Bien, déjenme que acabemos el tema de las preguntas y me gustaría que ustedes, si van a la página 19 de su manual, en la página 19 de su manual van a ver ustedes que hay diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Hay las preguntas cerradas, que son las preguntas que se pueden contestar con un sí o con un no. No siempre son malas las preguntas cerradas, tienen también su lugar a la hora de trabajar en el acompañamiento espiritual. A veces una pregunta cerrada es importante porque le podemos decir a alguien: ¿tú estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida? Y tiene que contestar con un sí o con un no. Ahí no hay ninguna posibilidad de variación, o sí o no. Otro tipo de preguntas que tienen ustedes en su manual son las preguntas abiertas. Como hemos visto ya, las preguntas abiertas son aquellas que se pueden responder de varias maneras y que generan reflexión. También tenemos las preguntas directivas. Las preguntas directivas tienen como finalidad
ayudar a la persona a moverse en una determinada dirección. Nuevamente, en la página 20 de su manual tienen ustedes algunos ejemplos de lo que podrían ser las preguntas directivas. Otro tipo de preguntas son las preguntas sobre las emociones. Ayudan a que la persona pueda explorar cómo se siente, cuáles son las emociones que estás experimentando. Otro tipo de preguntas son las preguntas sobre los hechos, donde lo que queremos es saber qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, quién estaba allí. Hemos de tener cuidado de que no se conviertan en un interrogatorio policial. Otro tipo de preguntas que podemos utilizar son las preguntas de ¿por qué? Aunque las preguntas de ¿por qué? Son preguntas que en la medida de lo posible deberíamos de tratar de evitar, porque a veces pueden hacer que la persona se ponga a la defensiva. La pregunta de ¿por qué? Hace que la persona tenga que justificarse y a veces puede ser un poco brusca el utilizarlas. Y finalmente tenemos las preguntas de permiso. Son preguntas que utilizamos para pedir el permiso a la persona, como su nombre indica, para probablemente entrar en algún aspecto más singular de su vida o más crítico o que puede requerir más tacto. En definitiva, que le pedimos permiso a la persona para podernos adentrar en este territorio. Estas son algunas de los tipos de preguntas que podemos utilizar. Bien, vamos a entrar en la última de las herramientas. Hemos estado hablando de 3 herramientas que nos pueden ayudar. La primera era escuchar, la segunda es hacer buenas preguntas y la tercera de las herramientas que quiero compartir con ustedes es la herramienta de aplicar. Y primeramente quisiera hacer énfasis en la base bíblica. Recuerden que la Escritura nos dice en Santiago, como hemos estado hablando anteriormente, que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Que lo importante no es que la persona conozca la palabra, sino que la persona realmente la aplique en su vida. ¿Por qué me decís, Señor, Señor? Dice Jesús, y no hacéis lo que yo os digo. El Señor Jesús también dice que aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre que construye su casa sobre la roca, en contraste con aquel que escucha, pero no lo pone en práctica. Bien, la tercera de las grandes herramientas, y la tenéis en la página 22 de vuestro manual, es el aplicar. Es el aplicar. Fijaos que no basta con que las personas adquieran conciencia, las personas se sientan responsables, las personas necesitan aplicar lo que están llevando a la práctica. Si no aplicamos, no hay progreso. Y sin progreso, no hay crecimiento. Entonces, es muy importante que siempre que tengamos una conversación de acompañamiento espiritual, de consejería o de mentorado, siempre acabemos con una pregunta clave. ¿Qué cosa práctica vas a hacer para moverte hacia adelante? ¿Qué cosa práctica vas a hacer, por pequeña que sea, para moverte hacia adelante, para cambiar la situación, para crecer en este problema, para mejorar en este reto que estás planteándote? ¿Me hago entender? Si pasamos una hora con una persona escuchándola, haciéndole las preguntas, pero no acabamos invitándola o desafiándola a que identifique un paso práctico que va a llevar a la práctica, entonces en buena parte hemos perdido el tiempo. Fíjense que esta pregunta tan simple, ¿qué paso práctico vas a dar, por pequeño que sea, para moverte hacia adelante? Es una pregunta que primero genera reflexión, pregunta potente. Segundo, crea conciencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Genera responsabilidad, porque no es qué sabes, qué nueva información tienes, sino qué vas a hacer. Y nos lleva a la acción. ¿Me hago entender? Y fíjense que es una pregunta bien simple. Muchos de ustedes son pastores, como yo. Muchos de nosotros acabamos los sermones y nunca hacemos esta pregunta. Cuando salgas de aquí, ¿qué paso práctico vas a dar para
moverte adelante en lo que hoy has escuchado de parte de Dios. Damos por sentado que la gente, con lo que ha escuchado, ya sabrá lo que tiene que hacer. Pero la mayoría de las veces, si no todas, las personas salen de la iglesia sin haber identificado un paso práctico que quieren dar y que van a llevar a cabo. Por lo tanto, no hemos generado conciencia y responsabilidad, simplemente hemos transmitido información. Déjenme que comparta las últimas diapositivas relacionadas con esto, ¿vale? Entonces, la siguiente herramienta es aplicar. Y la aplicación, yo les invito a que ustedes usen siempre estas preguntas que voy a compartir con ustedes. ¿Qué te llevas de nuestra conversación? Esta pregunta, después de que hemos terminado una conversación de acompañamiento espiritual o de mentorado, siempre hemos de acabar. ¿Qué te llevas de nuestra conversación? Fíjense que es una pregunta nuevamente potente porque genera reflexión. Obliga a que la persona tenga que repasar toda la conversación que hemos tenido y tenga que decidir qué es lo que ha sido relevante o significativo para él. La segunda pregunta o el segundo paso es, ¿qué paso, por pequeño que sea, vas a dar para moverte hacia adelante? Nuevamente es una pregunta que genera reflexión y que genera conciencia y está orientada a la aplicación. ¿Qué paso, por pequeño que sea? No importa lo pequeño que sea, vas a dar para moverte hacia adelante. Y el tercero es, ¿cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? Fíjense cómo vamos edificando, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué ha sido lo más relevante de la conversación de hoy? La segunda, ¿qué paso vas a dar, por pequeño que sea, para poner en práctica lo que hemos hablado? Y la tercera es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Aquí podemos añadir quién te puede ayudar, qué obstáculos puedes anticipar que te vas a encontrar. Pero fíjense que lo importante es que la persona aplique y que la persona se mueva hacia adelante. Vuelvo a insistir en la predicación, porque nosotros somos expertos en la predicación y en los estudios bíblicos. No deberíamos de acabar una predicación y un estudio bíblico sin hacer estas tres preguntas. ¿Qué ha sido lo más relevante de lo que hoy nos ha enseñado Dios? ¿Qué paso voy a dar, por pequeño que sea, para poner en práctica lo que Dios me ha enseñado hoy? ¿Cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente aplicarlo. Lo vamos a aplicar nosotros. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Pues lo vamos a aplicar lo vamos a aplicar de la siguiente manera. No sé si tenemos la diapositiva. Yo dejo de compartir y si puedes, Gerson, ¿tú tienes la diapositiva para ponerla? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Vamos a ponerla primero en castellano y luego la pasamos a los otros idiomas. Lo que vamos a hacer es que ahora nos vamos a dividir en pequeños grupos. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes en el pequeño grupo, a nivel personal e individual, va a responder a estas dos preguntas. ¿Qué ha sido lo más importante que he aprendido hoy? Y la segunda pregunta, ¿qué paso práctico, por pequeño que sea, voy a dar para aplicarlo? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo hayamos, pasa un momento atrás, una vez que lo hayamos escrito, lo que vamos a hacer es que todas las personas del grupo vamos a compartir. Lo más importante que he aprendido hoy ha sido, y lo comparto, y el paso práctico que voy a dar, lo comparto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un minuto para escribirlo y luego compartimos muy brevemente todos los miembros del grupo. Lo vemos ahora en inglés y en francés y nos dividimos en grupos. Solo esperamos que puedan recibir, antes de irse a los grupos, que puedan recibir esta presentación allí en el chat. Descárguenla para que puedan Sí.
puedan Correcto. irse con las preguntas. Y tenemos 10 minutos para hacer este ejercicio, que todos puedan compartir qué es lo que han aprendido y cómo lo van a aplicar. ¿De acuerdo? Y después ya volvemos a la sala principal y ya acabamos. 10 minutos, recuerden. Muy bien. Bienvenidos. Solamente déjenme, ya hemos terminado, solamente me queda una última diapositiva que quiero compartir con ustedes, pero déjenme que haga un breve resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. Hablábamos de que el mentorado o el acompañamiento espiritual no es un fin, es simplemente un medio que utilizamos con un doble propósito: ayudar a que las personas sean maduras en Cristo Jesús y que sean constructores del reino de Dios. Hemos dicho que ser constructor del reino de Dios es la gran comisión de proclamar el Evangelio, pero también de demostrar el Evangelio. Yo compartía con ustedes que para eso hacen falta dos requisitos muy importantes. Una, conciencia, que la persona entienda mejor su realidad y se entienda mejor a sí mismo, y esta conciencia le mueva a la responsabilidad que se plasme en una acción. Queremos que las personas sean personas que crezcan en conciencia y crezcan en responsabilidad. Pero para esto, nuestro liderazgo tiene que ser diferente. No podemos conseguir resultados diferentes si continuamos haciendo las mismas cosas. Nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo que se mueva del decir al escuchar y al preguntar, y del mandar al empoderar. Esto significa un cambio en nuestra manera de entender nuestro liderazgo. Hemos comentado finalmente que había 3 herramientas del coaching. Hay muchas más, pero 3 que nos podrían ser muy útiles a la hora de generar conciencia y responsabilidad. La primera era la escucha. Hemos visto la base bíblica. Hemos visto diferentes maneras de escuchar. Hemos visto la importancia y un tip muy simple que es: ratifícale, pide a la persona que ratifique lo que estás escuchando, que te confirme que estás escuchando bien. Y recuerda, cuando tienes que dar un retorno a las personas, estás más centrado en escuchar que en hablar. Luego hemos hablado de la importancia de preguntar. La pregunta ayuda a generar reflexión que genera conciencia. Una pregunta es un regalo, siempre que esa pregunta genere reflexión en la persona. Hemos visto diferentes tipos de preguntas y finalmente hemos visto una tercera herramienta que es la aplicación. Y yo les comentaba que nunca hemos de acabar una conversación, un estudio bíblico o un sermón sin hacer estas preguntas claves. ¿Qué te llevas del día de hoy que ha sido lo más significativo y lo más relevante? ¿Y qué paso práctico, por pequeño que des, vas a implementar para moverte hacia adelante? Pero ahora quiero compartir con ustedes la pregunta del $1.000.000. Y esta pregunta es que piensen que hemos tenido una conversación. Hemos tenido esta formación de coaching. Yo les he pedido, de mentorado, yo les he pedido a ustedes que identifiquen un paso práctico que van a implementar. Espero que todos ustedes hayan al menos identificado uno, por pequeño que sea. Bien, si no establecemos un rendimiento de cuentas, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí les quiero compartir la última y potentísima pregunta que siempre debemos de hacer cuando estamos haciendo mentorado o acompañamiento espiritual. Y es: la próxima vez que nos encontremos, hemos de preguntar a la persona qué progreso has experimentado en tu paso práctico. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Qué progreso has experimentado en tu paso práctico? Si nosotros establecemos la rutina o establecemos la práctica de siempre comenzar nuestros encuentros preguntando qué progreso has experimentado en tus pasos prácticos, estamos estableciendo una estructura de rendición de cuentas.
la persona sabe que tendrá que rendir cuentas de aquello que se ha comprometido. Y si la persona no lo ha hecho, siempre le podemos preguntar qué te ha impedido hacerlo, qué te ha enseñado esto acerca de ti mismo, qué podrías hacer diferente para que esto no vuelva a suceder. Fíjense que esto nos ayuda a que la persona genere conciencia. Imagínense, y con esto ya termino y ya le paso el reloj a quien deba de tomarlo. Imagínense esto aplicado a la iglesia local. El domingo acabábamos el sermón, ¿de acuerdo? Miles de iglesias nazarenas a lo largo de todo el mundo, cada domingo predican un sermón. Imagínense que el sermón acabara, ¿qué te llevas de parte de Dios el día de hoy? ¿Y qué paso práctico, por pequeño que sea, vas a dar para implementarlo? ¿De acuerdo? Y el domingo siguiente, cuando volvemos, lo primero que hacemos es, después de orar y de dar gracias a Dios, vamos a dividirnos en pequeños grupos y con las personas que tenemos al lado vamos a compartir qué progreso hemos hecho en la aplicación de nuestros pasos prácticos. ¿Ven ustedes cómo cerramos el bucle? Generamos conciencia y responsabilidad. Cada domingo, imagínense si comenzáramos así. Pasarían dos cosas. Una, que nos sentiríamos más motivados y más esforzados en poner en práctica, o que dejaríamos de ir a la iglesia por la vergüenza de tener que reconocer domingo tras domingo que no estamos aplicando la palabra. Pero en cualquier caso, generaríamos conciencia y responsabilidad. Bien, muchísimas gracias porque habéis tenido la paciencia. Me he alargado con el tiempo. También os pido perdón por los problemas que hemos tenido con los grupos. Ya sabéis que los problemas del directo. Nuevamente, gracias, traductores, por el esfuerzo que habéis hecho, no solamente de seguir lo que yo estaba compartiendo, sino de traducirlo para que nuestros hermanos en inglés y en francés lo hayan podido seguir. Gracias también a todos los que habéis hecho el doble esfuerzo de escuchar en un idioma que no es el vuestro. Así que muchísimas gracias. Sigo orando y tratando de discernir de parte del Señor si me debo de convertir en nazareno o no me debo de convertir en nazareno. Pero Milton dice que me debo de circuncidar y la verdad me parece un precio excesivo para tenerme que hacer nazareno. Lo demás no me importaría tanto porque realmente la santidad wesleyana, pero esto de la circuncisión no sé si es algo suyo que me quiere imponer o realmente forma parte de la doctrina. Muy bien, muchísimas gracias. Bromas aparte, adelante, Mil.